puedo decir que estar donde estaba, en ese jardín, eso era mi hogar. Esto no lo es. Esto es un lugar muy temporal al que venimos para hacer avanzar nuestras almas. Venimos a lograr ciertas metas en cuanto al crecimiento de nuestra alma y luego podemos ir a casa y ese es nuestro hogar. Y digo que podemos ir a casa. O sea, no quiero morir. No estoy diciendo que quiera morir, pero no estoy para nada preocupada por a dónde voy cuando muera. Ya lo vi y es muy bueno. Es muy, muy bueno. Doy la bienvenida al programa a Elizabeth Crone. ¿Cómo estás, Elizabeth? Estoy muy bien. ¿Y tú, Alex? Estoy fantástico. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en el programa. O sea, he tenido muchas SM en el programa. He hablado probablemente con más de 100 a estas alturas de Wow. mi carrera como podcaster. Pero la tuya es interesante. Ah, sabes, todas son interesantes, ¿verdad? Cada Todas lo una es son, fascinante. cada una de ellas. Sí, cuando mueres vas al otro lado y regresas. Sí, es interesante la forma. Genial. ¿Sí? Pero es muy difícil, debo decir. Hablo de ello tan casualmente porque he hablado con tantos como ¿y cómo moriste? Ah, ok, moriste. Se te olvida que moriste y volviste a la vida. Claro. Y visitaste el otro lado. Sí, Tu sí. experiencia en el otro lado es bastante especial, no es típica. Entonces, antes de tu SM, ¿cómo era tu vida antes de esta experiencia cercana a la muerte? Bueno, podría empezar diciendo que yo era de las más grandes escépticas que te puedas imaginar. O sea, yo era el tipo de persona que se hubiera reído de esto. Si alguien me hubiera dicho que esto le pasó, le habría dicho, estás loco, necesitas ayuda. Yo no creía en nada, ¿sabes? Pensaba, cuando mueres, se acabó, se apagan las luces, se terminó, fin del juego. Eras Y atea, entonces eras atea, supongo, en esencia, o no, agnóstica. no, um, soy judía de nacimiento, Ya lo entiendo perfectamente. pero, nunca he sido muy practicante, simplemente no me atraía. Y desde mi SM, que fue hace unos 35 años, desde mi SM, puedo decir honestamente que me alejó aún más de cualquier religión organizada. Yo me cuesta mucho con todas las religiones organizadas. O sea, eso no quiere decir que no sea espiritual. Soy increíblemente espiritual. Solo que sin ninguna doctrina en particular. Me parece justo. Antes de tu experiencia cercana a la muerte, vivías tu vida. ¿Las cosas iban bien? ¿Estabas en un camino feliz en ese momento? O me iba genial. O eso creía. Yo tenía 28 años cuando esto pasó y estaba casada y tenía 2 hijos pequeños y la carrera de mi esposo estaba despegando. Yo había terminado la universidad y había ido a la escuela de derecho, pero no estaba trabajando en ese momento. Porque yo tenía uno de 4 años y otro de 2 y yo me quedaba en casa con ellos y las cosas iban genial. Mi esposo y yo llevábamos casados en ese momento 8 años, así que las cosas iban viento en popa Sí. y entonces Dios decidió, hey, vamos a agitar esto un poco. Así. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Porque escucho muchas veces que las SM le suceden a la gente muchas veces porque están fuera de su camino, se han desviado del camino. Parece que tú estabas en un camino con el que estabas feliz. En retrospectiva, era el camino en el que necesitabas estar. Obviamente no. Yo, Ok, una cosa que aprendí durante mi experiencia cercana a la muerte fue que regresamos a estas vidas con ciertos propósitos y metas ya preestablecidas. No quiero decir que tú como que firmas un contrato antes de volver, pero tienes un esquema de lo que quieres lograr. Y yo no estaba ni cerca de eso. Así que en ese sentido, no estaba en el camino correcto. Estaba en un camino y estaba feliz y viviendo mi vida.
Pues, y sí, si no hubiera pasado absolutamente nada, me imagino que seguiría exactamente en ese mismo camino, Ok, porque entonces, no habría habido nada que me hiciera tomar otro rumbo. claro. O sea, sí, no te habías ido, no estabas, al menos en tu vida, miserable yendo por el camino equivocado. Simplemente estabas en un camino que No, elegiste, y eras exacto. feliz y despreocupada, como que tu vida iba bien. Y luego, Sí, de repente, como me gusta llamarlo, llega el mazazo. Porque tal vez hubo un par de golpecitos que no escuchaste, un par de susurros que no escuchaste, y luego llega el mazazo. Entonces, ¿puedes contarle a todos qué pasó el día que moriste? fue muy duro para todos. Era el primer aniversario luctuoso de mi abuelo y en nuestra fe judía. Cada año, en el aniversario del fallecimiento de un ser querido, se acostumbra leer su nombre en los servicios de la sinagoga. Así que decidí asistir para escuchar el nombre de mi abuelo. Toda mi familia estaría presente, incluyendo mis padres y mis hermanas, y mi esposo estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Así que decidí llevar a mis dos hijos pequeños e ir a los servicios. Y entonces me arreglé, a mí y a los niños, todos limpios y bien vestidos. Nos veíamos tan bien. Tomé una foto de los tres justo antes de salir. Cuando veo esa foto ahora, veo a una persona totalmente diferente. Había una mirada en mis ojos que no existe en mí ahora. Es tan extraño, y la gente cercana a mí ha dicho lo mismo, que ni siquiera me parezco a mí misma. En fin, subí a los niños al coche, manejamos a la sinagoga y era un día soleado, o sea, había sido un día soleado, y entramos al estacionamiento, de repente había o sea, una nube de lluvia negra y se sentía como si estuviera justo sobre mi coche, y la lluvia simplemente empezó a caer a cántaros. Era torrencial. Esta tormenta. Estacioné el coche. Nos quedamos sentados un minuto o dos y pensé, si nos quedamos aquí, nos perderemos que lean su nombre, la única razón por la que estamos aquí. Y sabes, no me gustaba ir a los servicios. De todos modos, así que entremos y acabemos con esto. Y entonces le dije a mi hijo de 4 años que saliera del coche y corriera hacia la puerta, hacia el toldo, y que nos esperara ahí. Lo hizo, lo observé y llegó. Y luego me pasé por encima del asiento para sacar a mi hijo de 2 años de su silla. Lo saqué y agarré mi paraguas. Gran error. Y abrí la puerta del coche y salimos a esta horrible tormenta. Me di cuenta de que no podía cargar a mi hijo de 2 años. No podía cargarlo y manejar el paraguas y manejar mi bolso y era simplemente mucho. Y pensé que lo iba a bajar y tomar su mano y sostener el paraguas. Con mí estaba sosteniendo su mano con mi mano derecha. Tenía el tubo del paraguas como hasta arriba del paraguas y lo tenía muy cerca de la cabeza. Así que mi anillo de bodas estaba tocando el tubo de metal del paraguas y empezamos a caminar. Y, sabes, teniendo 2 años, no tenía las piernas muy largas, así que estábamos dando pasos cortos y de repente hubo relámpagos y truenos y miré mi mano sosteniendo el paraguas y pensé, oh, bueno, esto es estúpido. Yo no debería estar llevando un paraguas. Hay relámpagos. Y antes, y me estaba diciendo a mí misma, solo suéltalo, te mojarás, no es el fin del mundo, solo suéltalo. Y antes de que pudiera soltar el paraguas, y esto me lo contó después alguien que lo presenció. Hubo un gran rayo con una pequeña, pequeña ramita saliendo. Y fue esa pequeña ramita la que tocó la punta de metal del paraguas. Y eso no me noqueó. O sea, dolió, pero no me noqueó. Pero lo que sí hizo fue como que me paralizó el brazo. No podía mover el brazo, no podía abrir la mano. Mi mano ahora estaba tiesa, alrededor del tubo del paraguas. Y luego, un rayo más grande golpeó
la parte superior del paraguas y eso fue todo. Ese fue el mazazo. Y, ¿Y tu hijo? ¿Y tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hijo? bueno, de repente empezó a gritar. Y yo, la verdad, no me di cuenta de lo que había pasado. Pero no lo Él. tocó, ¿no? ¿No lo tocó? No, ni lo tocó, pero el sonido le reventó los tímpanos. Y a mí me reventó los tímpanos, pero él tenía mucho dolor y supongo que me había soltado la mano y se había tapado los oídos con ambas manos y estaba gritando. Y Jeremy, mi hijo de 4 años, había presenciado todo y empezó a correr de vuelta hacia nosotros. Y yo pensaba, ¿qué está haciendo? Le dije que se quedara junto a la puerta y él llegó a nosotros y agarró la mano de su hermano y empezó a jalarlo hacia el edificio. Y pensé, bueno, qué raro. Ambos estaban gritando en ese momento y entonces lo seguí hasta el edificio. Y entramos al vestíbulo. Los servicios ya habían comenzado y había un hombre caminando por el vestíbulo. Supongo que venía del baño o algo así, y era alguien que nos conocía, y nosotros a él. Se acercó a nosotros para ver por qué los niños estaban gritando. Estaban simplemente gritando. Y se acercó y estaba hablando con los niños. Pensé, esto es tan extraño. ¿Por qué me está ignorando? Pero si estoy aquí, ¿por qué les está hablando a ellos? Y mi siguiente pensamiento fue, ¿dónde está mi paraguas? Sabía que había tenido un paraguas y no lo veía en ninguna parte del vestíbulo. Estoy pensando, ¿qué está pasando aquí? Miré hacia afuera. La puerta del vestíbulo tenía una ventana de vidrio estrecha y miré por la ventana y vi mi paraguas y estaba como en llamas o humeando, y era solo el esqueleto de metal de un paraguas, y salía humo de él, y yo, mi mirada, como que se desvió a la derecha y a unos 20 pies de distancia del paraguas, me vi a mí misma en el estacionamiento desde el vestíbulo del edificio. Y yo no podía entender qué estaba pasando. Era demasiado extraño y noté que mis pies allá afuera en el estacionamiento, que las suelas de mis zapatos ya no estaban y mis pies estaban como saliéndose por debajo de mis zapatos. Y me molesté mucho porque eran zapatos nuevos, eran caros. Y pensé, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces me vi los pies ahí en el lobby y mis zapatos estaban bien, estaban perfectos, ni siquiera estaba mojada, o sea, todo estaba genial. El único problema era que estaba flotando como a 15 centímetros del suelo, o sea, Eso generalmente es un estaba problema. ahí. Eso Sí, generalmente es un problema, voy a decir. lo era. Y en ese momento, el hombre que había estado hablando con los niños entró corriendo a la ceremonia que se estaba llevando a cabo y desde el fondo del salón dijo, necesitamos un doctor. Y como era, ya sabes, una sinagoga judía y como a media cuadra del centro médico de Texas, como 40 hombres se levantaron y todos esos hombres se dirigieron hacia el fondo del salón. Y así que me imaginé y vi eso. Es como si de alguna manera hubiera visto que eso pasaba. Decidí, bueno, los niños van a estar bien porque mis papás están aquí y ellos los van a cuidar. Necesito regresar afuera y ver qué está pasando allá. Y en cuanto lo pensé, estaba afuera sobre mi cuerpo, viéndome hacia abajo, y estoy obligándome a levantarme. Ya sabes, levántate, estás arruinando tu ropa. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes, levántate. Y entonces caí en la cuenta. Bueno, mierda, no me puedo levantar. Estoy, estoy muerta. Estoy muerta. Y mi siguiente pensamiento, ay, qué estúpida. Desperdiciaste 28 años. No aprendiste nada, porque aquí estás, muerta, pero consciente. Estás al tanto de ello. Y, ya sabes, este es el tipo de cosa que no hubieras creído.
antes. Así que, aquí tienes una lección. Apareció una luz a mi derecha y como por encima de mí. Y esta luz se sentía como si estuviera viva, como si fuera un ser con vida propia. Y quería que la siguiera, que fuera tras ella. Y entonces pensé, bueno, digo, no tengo absolutamente nada que perder, la seguiré. Así lo hice. Y esta luz me llevó a un lugar que yo llamo el jardín. El jardín era completamente diferente a cualquier jardín que exista aquí en la Tierra. Los colores eran muy diferentes. O sea, no son colores que existan aquí. Deben ser de otro espectro, o sea, no sé cómo explicarlo, pero no son tonalidades que veamos en nuestro mundo. Había flores y un arroyo y una banca, y era una banca muy ornamentada. Parecía que había sido tallada a mano en alguna madera brillante. No sé, era muy ornamentada. Y luego una voz me dijo que me sentara en la banca. La voz era de mi abuelo, que había muerto un año antes. Y ya sabes, cuando tu abuelo muerto te dice que te sientas. Así que me senté en la banca. Él se sentó justo a mi lado y me dijo que íbamos a tener una conversación, pero que la información me la iba a infundir directamente en la mente, sin necesidad de palabras. Ya no escucharía su voz. Creo que era la suya, sí. No, no creo que fuera mi abuelo. Para ser honesta, no lo creo. Sí, sí creo que era Dios, hablándome en ese momento. Creo que estaba usando la voz de mi abuelo para que no estuviera aterrorizada. Nunca. Volteé a verlo. Tenía miedo de verlo, lo cual es extraño. O sea, sé que estaba sentado justo a mi lado, pero nunca volteé a verlo. Y entonces procedimos. Tengo que decir también que antes de que empezáramos a hablar, antes de que empezáramos nuestra conversación, tuve una vez que estuve en este jardín, tuve este sentimiento abrumador de amor incondicional, que tan, era algo tan sobrecogedor, de verdad lo era. Y cuando digo incondicional, o sea, yo creía que sabía lo que era el amor incondicional. Digo, tenía hijos, los amo incondicionalmente. Pero esto era otro nivel, esto era algo completamente diferente. Yo Es que de verdad no hay palabras para describir la profundidad de todo eso y su inmensidad, su amplitud. Todo era abrumador, pero en el buen sentido. Y así mi acompañante, que yo creo que era Dios, y yo nos sentamos en esa banca por 2 semanas y tuvimos una conversación. Sí, por 2 semanas. Y ¿Y cómo supiste que era por el tiempo? ¿Cómo supiste que sí. habían pasado 2 semanas? Entonces, bueno, pues una de las cosas que aprendí ahí fue que el tiempo no es lineal, el tiempo está lejos de ser lineal. No quiero decir que era un calendario, pero era algo así como un calendario, porque llevaba la cuenta del tiempo. Y la gente me pregunta mucho, bueno, ¿por qué necesitabas llevar la cuenta del tiempo si ni siquiera es lineal? ¿Qué más daba? Y creo que tengo que recordarlo en términos lineales o no puedo descifrarlo. No puedo. Es la única herramienta que tengo a mi alcance para poder recordar la conversación y que tenga algún sentido lógico. Eso tiene muchísimo Entonces, sentido. este calendario eran en realidad 3 orbes en el cielo. No sé si eran planetas o qué eran, pero eran 3. Y yo sabía, simplemente entendí que la forma en que se movían en relación el uno con el otro marcaba el paso del tiempo y simplemente entendí cómo funcionaba y cuánto tiempo estaba pasando. Y fue, ya sabes, yo digo que es una descarga.
Fue como si toda esta información fuera descargada instantáneamente. De repente entendí la física. ¿Física? ¿En serio? O sea, estamos hablando de que tengo una licenciatura en negocios y fui a la escuela de derecho. Eso no es física, eso es lo más alejado que puedes estar de la física, pero entendía la física. Y cosa que no entiendo ahora. O sea, ahora me cuesta mucho trabajo. Pero mientras estuve ahí, todo era, todas las respuestas estaban ahí. Solo tenía que pensar una pregunta y tenía la respuesta. Y así que tuvimos esta extensa conversación por 2 semanas. Mucho de ello fue sobre mi familia. Y solo cosas personales sobre mí, mi esposo, nuestros hijos, mis padres. Solo cosas que serían mundanas para cualquier otra persona. Pero una de las cosas que me dijeron que podía quedarme ahí si así lo elegía. Y si elegía quedarme, seguiría este camino. Había como un sendero a través del jardín y llevaba a una cordillera que estaba a la derecha. Esa luz que había seguido hasta el jardín se había movido detrás de la cordillera, así que las montañas estaban a contraluz por esta luz, y me explicaron que si mi decisión era quedarme, entonces iría más allá de las montañas, y esa permanencia sería definitiva, a menos que yo decidiera regresar. A una vida diferente. Y si decidía volver a esta vida, también estaba bien. Y dijo que me iba a ayudar a tomar la decisión, dándome información sobre ciertas cosas de mi vida si elegía volver. Por ejemplo, me dijo que sería físicamente muy doloroso, porque tenía quemaduras del rayo por todo el cuerpo, mm, especialmente en la planta de los pies, y también que sería muy difícil, desde el punto de vista del dolor, volver a mi cuerpo, porque cuando dejé mi cuerpo, mi alma se había expandido y era mucho más grande que mi cuerpo en ese momento. Así que dijo que iba a tener que apretarme muy fuerte y para meterme de nuevo en mi cuerpo. Y me dijo cosas sobre mi matrimonio, que me acabaría divorciando si decidía volver. Y ya sabes, no le discutes a Dios, ¿ok? Eso no es aconsejable. Pero no entendía por qué decía eso, porque llevábamos casados 8 años en ese momento. Éramos felices, o sea, yo simplemente no veía que eso fuera a pasar. Y le dije, no, no, no creo que eso pasara. Y él dijo que eso pasaría. Y él dijo, porque mira, si vuelves no vas a ser la misma persona que eras cuando te fuiste. Y le dije, bueno, sí, si va a haber un divorcio, posiblemente, yo necesito ser la que críe a mis hijos. No quiero que él críe a los niños. Así que, supongo que es mejor que vuelva y termine ese trabajo. Él dijo, bueno, no son solo 2 hijos, vas a tener un tercero, y ese será una niña, y ya te ha elegido para ser su madre. De nuevo, si alguien me hubiera dicho que la reencarnación era real y que eliges a tus padres y tomas todas estas decisiones antes de llegar a esta vida, yo habría dicho, estás loco, ni de broma. Eso no es cierto. Y, sin embargo, es cierto. Y así que esa fue una lección difícil para mí. Pero pensé, ya sabes, si alguien ya ha decidido que quiere que yo sea su madre, entonces voy a volver. Quiero conocer a esta persona. Yo, ya sabes, ¿quién me elegiría para ser su madre? Y, al final de un par de semanas, dijo, Entonces, ok. antes de seguir, antes de que vuelvas, están esas 2 semanas. ¿Qué discutieron durante ellas? ¿Qué conocimiento Sí, o información hablaron que puedas recordar? lo recuerdo todo como si hubiera pasado hace un minuto. O sea, cada detalle. Nunca se ha desvanecido. La mayor parte era
relacionada con la familia. Mucho fue sobre religión y contra espiritualidad. Me estaba costando trabajo entender la diferencia porque nunca había pensado en ello. En 28 años, nunca. No fue algo que alguna vez cuestionara. No sé, simplemente no me interesaba eso y no había pensado en ello. Así que hablamos mucho de eso. ¿Qué dijeron sobre la diferencia entre religión y espiritualidad? La religión es hecha por el hombre. Y, y esto es en mis palabras, esta es mi interpretación. La religión es hecha por el hombre. Es una creación humana, supongo. Y la espiritualidad es una creencia en algo más grande que uno mismo. No es algo creado por el hombre, es una decisión individual. Sabes, uno de los problemas que tengo con la religión organizada, muchas de ellas, y no sé lo suficiente, nunca he estudiado religión, así que no sé lo suficiente. Pero me parece que muchas religiones dicen, hazlo a nuestra manera y te irás al cielo. Sabes, hazlo de esta manera y te va a llevar al cielo. Y yo pienso, no, yo fui al cielo. Ahí es donde estuve y no lo hice de esa manera. Y me senté y hablé con Dios. Y así que, no, fue muy revelador y reconfortante para mí saber que aunque no era una persona religiosa, aún así pude ir al cielo, y entonces debió ser algo más que la religión, lo que me llevó ahí. Y lo fue, o sea, yo era una buena persona, bueno, soy una buena persona. Mm. Entonces, hubo mucha conversación sobre eso, y él me dijo, dos cosas. Y te digo, Alex, la gente siempre me dice, ok, ahí es donde me perdiste. Aquí es donde la gente dice, no. Me dijo, ¿quién iba a estar en el próximo Super Bowl? Y me dijo, ¿quién iba a ser elegido presidente? Y esto pasó en septiembre, así que había una elección presidencial en noviembre del 88 y esto fue en septiembre del 88. Y luego iba a haber un Super Bowl en enero o febrero y le dije, ¿por qué me dices esto? Realmente no me importa. No me importaba la elección. La verdad, no. Y ciertamente no me importaba el Super Bowl. O sea, en ese momento de mi vida nunca había visto un Super Bowl. No me importaba. Ujú. Y me dijo, sí, te lo digo porque cuando estos dos eventos sucedan, va a detonar en ti el recuerdo de esta conversación. Esto ayudará a que recuerdes todo. Vas a, sabes, darte cuenta, sí, dijo que George Bush iba a ser presidente. Y mira, es el presidente. Así que, eso fue interesante. Y la gente dice, ¿qué? ¿El Super Bowl en el cielo? No, no. Y ciertamente no de política. Pero no era el Super Bowl o la Son solo dos política. eventos, nada más. Eran solo dos eventos que la humanidad iba a conocer y que yo vería en las noticias. Decidí que era momento de regresar. Él me dijo, te apretaré muy fuerte y te meteré de nuevo en tu cuerpo físico. Yo le dije, ok, está bien. Y tenía toda la razón. Fue un proceso extremadamente doloroso. Sentí como si todos mis huesos se rompieran, como si me estuvieran aplastando por completo. Y entonces abrí los ojos y estaba tirada en el estacionamiento bajo la lluvia. Así que yo sabía que había estado en algún lugar por 2 semanas, pero aquí no pudieron haber sido ni 2 minutos aquí y la gente apenas estaba saliendo a ayudarme en ese momento. Así que, en fin, pasé los siguientes varios meses recuperándome de las quemaduras, sobre todo en los pies, así que me costaba trabajo caminar. Y entonces pasé mucho tiempo en cama y durmiendo. Empecé a tener sueños vívidos y recurrentes, y eran diferentes a mis sueños normales, porque normalmente cuando tenía un sueño no podía recordar
el sueño. Cuando despertaba, no tenía idea de qué era. Era como arena entre mis dedos. Se había ido. Pero en estos sueños recordaba detalles. Le contaba a mi esposo sobre el sueño y él, como que, bueno, qué raro. Mm, Luego empecé a llamar las pesadillas porque nunca era algo bueno. Siempre era algo trágico. Y esto fue como en 1989, a principios del 89. Y eran accidentes de avión y terremotos y cosas así. Y tenía detalles específicos, como en los accidentes de avión. Tenía el número de vuelo y el número de personas en el avión, o el nombre de la aerolínea. Puros detalles extrañísimos. Y luego, un día y medio después, salía en las noticias, sucedía. Usualmente era en cuestión de días que tenía esta pesadilla, y luego ahí estaba, sucediendo y lo reportaban en las noticias. Solo se lo conté a mi esposo y a mi mamá, y él estaba muy sacado de onda por todo eso. Cuando veíamos las noticias, él decía, ay, Dios mío, no. Pero a mi mamá, fíjate, a ella sí le fascinaba muchísimo todo esto. Todo eso que te cuento pasó en el 89. Y luego, en el año de 1990, tuve a mi tercer hijo, que para mi sorpresa fue una niña. Y a pesar de todo, yo seguía teniendo estas pesadillas tan vívidas y al final sí nos divorciamos. A él le costó mucho trabajo lidiar con estas pesadillas precognitivas y a mí también. Él podía alejarse de eso, yo no. O sea, si hubiera podido dejarme a mí misma, lo habría hecho, pero yo no podía irme y él sí. Así que lo hizo. Se mudó. En 1997, después de una pesadilla particularmente descriptiva. Y eso fue todo. Déjame Bien. preguntarte, a ver, déjame preguntarte, déjame regresar y hacerte unas preguntas. Entonces, cuando estabas del otro lado, no tuviste una revisión de tu vida, no te encontraste con ninguno de tus parientes, no había mascotas esperándote. Esa no fue tu experiencia, fue la luz, ni siquiera un túnel, una luz. Te sentaste en la banca, hablaste con Dios 2 semanas. Decidiste regresar, básicamente. Sí, no vi a ninguna de mis mascotas porque no había tenido mascotas en ese momento, Es pero justo. sí vi animales ahí. Sí vi animales ¿Viste a y otros solo. seres? ¿Viste otras Sí, cosas a lo sí, a lejos? lo Ah, ok, lejos. Una ok, cosa que yo sí tenía entiendo. muy claro era que todos, absolutamente todos, estábamos en el cielo, pero que la verdad es que se veía de una forma completamente diferente para cada uno de nosotros. Estábamos todos en el mismo lugar, pero era único para cada persona, lo cual era bastante genial. Pero sí, sí vi a otras personas. Todos se veían hermosos, sanos, jóvenes. Lo era, Sí, pero era y en forma humana, básicamente. No eran solo como luces, seres de luz o algo así. era más o menos en forma humana. Sí, sí. O sea, estaban muy lejos a la distancia. Todos estaban en pareja. Había alguien con cada uno. Y pregunté sobre eso. Dije, ¿por qué todos están en pareja? Yo estoy sentada aquí sola. Y me dijo, no estás sola. Yo estoy aquí. Así que todos tenían un guía espiritual Y y yo creo que en realidad era mm, Dios. O sea, verdaderos fractales sí, de Dios. sí, claro que sí. Y una de las cosas de las que hablamos mientras estuve ahí fue que todos somos parte de lo mismo, todos somos uno. ¿Sabes? Me cuesta trabajo describirlo, aunque yo lo entendí por completo mientras estuve ahí. Sí lo siento estando aquí. Nunca lo sentí antes de mi SM, pero sí me siento conectada con otros humanos, con todos los humanos. Y lo estamos, todos conectados, todos somos humanidad. ¿Hay algunas otras lecciones o alguna otra información que creas que pueda servirle a la gente que escucha, que hayas recibido del otro lado? Sabes, hubo mucho. Yo no pregunté. La única información que me dieron
fueron respuestas a mis preguntas. Entonces, yo no pregunté. Ahora desearía haberlo hecho. Ahora que soy mayor y, con suerte, más sabia, no pregunté sobre cómo se acabará la humanidad. ¿Cuándo se acabará la humanidad? ¿Cómo sucederá? No pregunté nada de eso. Y tal vez es mejor no saberlo. Justo iba a decir que no quieres No cargar querría. con ese peso. Y tal vez por eso no pregunté. O sea, ¿por qué? Sí, no. Entonces, Sí. algo que es muy interesante son estas pesadillas precognitivas, por así decirlo, mm, o sueños que eran de algo negativo, porque no te estaban torturando en ese sentido, pero te estaban dando vistazos de situaciones muy desagradables que iban a suceder. Así que no era como una pesadilla, como si algo te persiguiera o algo así. Eran escenas de otras cosas que eran horribles en su naturaleza. ¿Por qué crees desde tu entendimiento del otro lado? ¿Por qué crees que te mostraron esto? ¿Cuál era la razón de esto? Creo que estaba teniendo estas pesadillas. Hay una lección. Es sobre el tiempo, su naturaleza no lineal y como un evento, como un accidente de avión, digamos, sucede, que sucedió antes y volverá a suceder y está sucediendo en algún punto. ¿Sabes la forma en que veo? El espacio-tiempo es como una especie de matriz o un tapiz. Es un tapiz y puedes ir a cualquier punto en él. Cada punto en ese tapiz es un evento y es solo cuestión de llegar a ese, ya sabes, a ese punto en el tapiz para poder presenciar ese evento. Y puedes volver a ese evento más de una vez, si sabes cómo viajar por el tapiz o la matriz. Lo cual no sé, y estaba, y sigo estando, deslizándome a través y aterrizando en estos diferentes eventos. Es muy difícil entender cómo algo positivo pudo haber salido de eso. O sea, fue terrible y sigue siendo terrible cuando las tengo y no cada vez que tengo una pesadilla sucede. No, no sucede cada vez para nada. Y también tengo una teoría al respecto, fíjate. Sí, yo también tengo una Bueno, teoría. ¿y cuál es tu teoría? Mi teoría es que esos eventos que estás viendo no son en esta realidad, están en realidades paralelas, según la física cuántica, que con sus y Ok, también según muchos místicos y yogis con los que he hablado también, que hay versiones infinitas de nosotros. Cada decisión importante que tomamos, no si comemos chocolate hoy o no, sino cada decisión importante genera una nueva línea de tiempo. Y tú habilidad, al no estar pulida, no la estás controlando. Te estás deslizando hacia otras líneas de tiempo. Por eso ciertas cosas como, oh, ese accidente aéreo no ocurrió, pero a veces dices, oh, el accidente aéreo sí ocurrió. Esa es mi teoría. No sé si eso tiene sentido para ti. sí, tiene. He pensado que también tiene que ver con el libre albedrío. Y tal vez ese Claro, accidente aéreo se suponía que iba a pasar, pero un mecánico vio un tornillo flojo, lo apretó y el accidente no ocurrió. Yo, sabes, es que no sé por qué, de verdad, no sé por qué algunas de ellas sí terminan sucediendo, después de que pero, tengo estas pesadillas. pero aún así, no. Todavía estoy tratando de entender por qué, o sea, cuál es el propósito de tu evolución en esta vida. ¿Se nos dan este tipo de ideas o es solo este gran juego a largo plazo de cómo una mejor comprensión del universo, esencialmente, al recibir esto? Sí, creo que soy bastante densa y me cuesta mucho trabajo que me entre en la cabeza y la verdad es que para mí esto es algo así, es un refuerzo constante, ¿sabes? Mira, porque en el fondo sigo siendo la misma escéptica de siempre. Sigo siendo la Sí, misma escéptica, lo veo ¿sabes? claramente en Sí, ti. aunque Todavía lo todo tengo muy esto haya presente. pasado, es como si me preguntara, ¿cómo es posible? Aunque sé que así es como funcionan las cosas en la vida. Todavía
como que me cuesta aceptarlo y lo cuestiono. A veces. Es fascinante, Elizabeth, porque he hablado con otras personas con experiencias cercanas a la muerte que son muy similares a ti porque no creían cuando fueron al otro lado, fui al otro lado. Cuando regresan todavía batallan Sí, con algo eso, así. aunque lo saben, aunque tienen la experiencia. Sigue siendo este tipo de... Tienes estos momentos de debilidad, como eso realmente pasó, fue solo Exacto, un sueño, pero exacto. luego dices, hay tantas pruebas. Sí, Sí, tantas pruebas y confirmación. Y estas pesadillas son una forma de confirmación para mí. Digo de nuevo, la mayor confirmación que he tenido fue mi mamá. Ella falleció hace 2 años y estaba en un hospicio, estaba en un centro de cuidados paliativos, no en casa, cuando murió, y había estado ahí por 9 días y ella no había comido ni bebido nada en 9 días y nos habían llamado y dicho deberían venir para acá y es casi el final. Así que mi papá y mis 2 hermanas y yo habíamos ido al hospicio y estábamos parados alrededor de su cama, los 4. Su respiración era muy irregular, y superficial, y de repente ella abrió los ojos y se sentó. Y esto es después de no comer, no tomar agua, o sea, tener la fuerza para siquiera abrir los ojos, mucho menos sentarse. Se sentó y fue como si alguien hubiera succionado todo el aire del cuarto. O sea, los 4 nos quedamos pasmados. Daba un poco de miedo y nadie dijo nada y nos estaba viendo fijamente. Y entonces le dije, hola mamá. Y ella dijo, hola. Y le dije, ¿dónde has estado? Y le había hecho una seña a mi hermana para que prendiera el video de su teléfono. Así que sí grabamos todo esto en video. Le dije, ¿dónde has estado? Y ella dijo, bueno, tú sabes dónde he estado. Tú estuviste ahí. Y digo, eso es una confirmación. Eso es. ¿Sabes? Ella había estado en algún lugar y pasó la siguiente hora. Dijo que quería hablar con cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos y decirles lo que amaba de ellos. Y pasó la siguiente hora en FaceTime y habló con cada uno de ellos. Eran muchos, nietos y bisnietos. Y pudo hablar con cada uno de ellos. Y luego dijo, estoy cansada y necesito irme. Y mi papá estaba bastante afectado y, sabes, todos estábamos llorando y él decía, no te vayas, no te vayas. Y yo le dije, mamá, si necesitas irte, está bien. Así que nos está viendo y pensé, ay, Dios mío, quiere que nos salgamos del cuarto, no sé. Y dijo, ok, bueno, adiós. Y es como, ay, Dios, qué incómodo. Y entonces le dimos un beso, se acostó y le dimos un beso y salimos del cuarto y murió. y Y se sí, fue. pero la verdad es que para mí fue una confirmación súper importante el que dijera eso. ¿Sabes dónde estaba en ese momento? Tú estuviste ahí, yo estuve, tienes razón. Y hubo otra cosa que pasó, otra situación que de verdad te quiero contar sobre mi mamá. Como un mes después de que murió, era día de elecciones. Aquí en Houston, elecciones locales. Y entonces decidí que iba a ir a votar. Y así que fui. Era votación anticipada, eso era. Y fue en un colegio comunitario. Así que fui y estacioné el carro y voy caminando hacia el edificio y había gente por todo el estacionamiento con playeras iguales que decían voluntario de casilla. Y esta mujer con una de esas playeras me dijo, ¿viene a votar? Y le dije sí. Y dijo, ok, tiene que ir a la puerta de la izquierda, ahí es la votación. Le dije gracias. Y sigo caminando y esta mujer empieza a caminar conmigo. Y fue algo molesto porque estaba como sacando plática. Y, o sea, mi mamá acababa de morir. No quiero hacer plática, solo déjame en paz. Y dijo, bueno,
es un día hermoso para salir y cumplir con su deber cívico y votar. Y fue como que finalmente llegué al edificio y entré y, ok, había una fila larga. Estuve ahí por más de una hora. Y cuando volví a salir, esa mujer estaba parada ahí y empieza a caminar hacia mi carro conmigo y dijo, bueno, lo hizo, ya votó. Sí, ya voté. Y me dijo, ¿dónde está la otra mujer? Le dije, ¿qué otra mujer? Dijo, la señora con la que vino. Le dije, vine sola. Dijo, no. Dijo, no, la mujer mayor. Le dije, ¿qué? ¿De qué está hablando? Yo vine sola. Me voy sola. Adiós. Y dijo, no, usted entró con una mujer mayor. Lleva una blusa azul y verde con botones grandes decorativos. Ok, con eso está enterrada mi mamá. Eso es lo que lleva puesto. Le dije, ya me tengo que ir urgentemente. Corrí a mi carro, me subí rápidamente, llamé a mis hermanas y les dije, mamá fue conmigo a votar hoy. Yo no la vi en absoluto, pero alguien más sí la vio, y realmente fue increíblemente impactante. Que esta completa extraña me la describiera con tanto detalle. Y la Sí. verdad es que, en fin, eso fue todo lo que pasó, y me dejó pensando mucho. Entonces, déjame preguntarte, Elizabeth, cuando regresaste, le contaste a tu esposo y a tu mamá, ¿cuánto tiempo pasó antes de que, por así decirlo, te atrevieras a hablarlo? El closet de las experiencias cercanas a la muerte, por así decirlo, y empezaras a hablar de esto a un nivel público. 30 años. ¿En 30 serio? años Tú. ya. ¿Pero cómo es posible que te lo hayas guardado por 30 Sí, años? realmente tuve que hacerlo. Sentí que sí. Tuve que, porque la sociedad no era como es ahora, ¿ok? O sea, incluso hace 5 años, ahora es un lugar mucho mejor. En ese sentido de lo que era, sentí que me habrían marginado, lo habrían hecho. Mis hijos habrían sido los hijos de esa mujer loca. Yo simplemente no sentí que pudiera hacerlo hasta que en 2013, esto pasó en 1988, había pasado años tratando de hablar con diferentes rabinos sobre esto. No ¿Cómo me te fue. fue? Híjole, no, la verdad es que no me fue nada bien. Déjame agregar algo rápido, muy rápido, en la fe judía. ¿Cuál es su postura sobre las experiencias cercanas a la muerte? Es un fenómeno. ¿Alguna vez se ha abordado de lleno en toda la fe judía de alguna manera? No tengo idea. Yo de Ok. verdad no tengo idea. Ah, Am, ya. Solo es yo que me yo da estoy, curiosidad. estoy en el sector del judaísmo reformista, Es que es como justo. el judaísmo light, No ortodoxo. Sí, no ortodoxo es lo que no dices, ¿verdad? ortodoxo. Y aunque mi hijo, a quien le sostenía la mano cuando me cayó el rayo, creció y se convirtió en un rabino ortodoxo. Así ¿Ah? que sí, ¿Y qué piensa él de todo esto que te ha pasado? o sea, chocamos por la religión todo el tiempo, y la gente le pregunta a él y también me pregunta a mí, ¿crees que se volvió tan religioso por lo que pasó? ¿Porque te estaba sosteniendo la mano? Y él dice, no, para nada, en absoluto. Y yo digo, sí, totalmente, completamente. ¿Quién sabe? La verdad, yo no lo sé. Él no fue criado. De esa manera, para nada. Pero así son las cosas. Así que, en fin, había pasado años tratando de encontrar un clérigo que me escuchara porque sentía que había tenido esta experiencia religiosa, aunque no es religiosa, es espiritual, pero involucraba a Dios y necesitaba hablar con alguien sobre eso. Y los rabinos. No, no, era una palmadita en la cabeza. Ya, vas a estar bien. Adiós. Y luego olvidaban que fui a verlos. Y en 2013 salió un artículo en el Houston Chronicle. Esto fue cuando aún recibíamos periódicos. Y era sobre un libro publicado por un ministro episcopaliano. Se llamaba La experiencia cristiana cercana a la muerte. Pensé, ok, contacté a la editorial.
Me dieron su correo. Estaba en Houston. Le envié un correo. Tuve una experiencia cercana a la muerte. En 1988. Soy judía. Los rabinos no quieren hablar conmigo. ¿Usted, sí? Me llamó a los 10 minutos de mi correo. Me dijo, ¿eres judía? Le dije, sí. Me dijo, ¿puedo invitarte a comer? Le dije, claro. Al día siguiente me vi con él para comer. Estuvimos ahí por 4 horas. Y lo primero que me dijo, cuando entré al restaurante, se me acercó, se presentó y me dijo, ¿viste a Jesús? Le dije que no, la verdad. Él dijo, no, no creo que tú de verdad hayas tenido una SM. ¡Ay, Dios! No, por Ay, favor. Dios, ¿en serio me ¡Ay, estás Dios diciendo mío! eso? ¿Qué le pasa a ¿De este verdad? hombre? Yo estoy casi segura de que sí. Ay, Dios. Así que aprendimos muchísimo. Claramente yo tuve una SM y él escribió un segundo libro muy importante sobre SM judías, musulmanas y budistas. Gracias. La verdad me alegra que es increíble que incluso con algo como esto digan, no, no, tiene que ser dogmático, ¿no? Claro, De una u otra forma. claro. Es Sí, fascinante. exacto. Y bueno, entonces nos hicimos muy buenos amigos, una amistad muy bonita y él lamentablemente falleció hace ya algunos años. Pero bueno, eso fue en 2013. En 2015 me llamó y me dijo, y digo, nos mantuvimos en contacto constantemente, pero me llamó y me dijo, oye, ¿estás lista para hacer pública esta SM? Y le dije, sí, ¿por qué no? Digo, mis hijos ya crecieron, todos están casados y tienen sus propios hijos. Claro, no tengo nada que perder, ¿verdad? Y me dijo, genial, van a haber un evento en el Centro Médico de Texas. Son créditos de educación continua para enfermeras y doctores y el tema es experiencias cercanas a la muerte. Y dijo, yo voy a hablar. Vamos a tener a un profesor de la Universidad de Rice que estudia la CCM y luego tú. Le dije, claro, lo haré. Así que fui a este evento y ahí fue donde conocí a Jeff Kripal, quien fue mi coautor en mi primer libro. Fui la primera ponente en hablar. Conté mi experiencia cercana a la muerte. Después de eso, me senté junto a los otros dos en el escenario. Jeff se inclinó hacia mí y me dijo, deberíamos escribir un libro juntos. Le dije, no sé escribir un libro. Él dijo, yo sí. Le dije, no tengo editorial. Él dijo, yo sí. Y le dije, ah, bueno, está bien entonces. Ok, ¿tu nombre? Nunca nos habíamos visto, pero Increíble. terminamos trabajando juntos. Y el libro salió en 2018. Fue cuando lo hice público, así que fue muy ¿Y genial. cómo la gente a tu alrededor y tu familia y Pues mira, Jeff me dijo, la primera vez que nos sentamos a trabajar en el libro y la forma en que lo hicimos fue que yo iba a su oficina en Rice. Él era, de hecho, el director del departamento de religión. Iba a su oficina 2 veces por semana y nos sentábamos a platicar y lo grabábamos y luego teníamos una transcripción de lo que habíamos dicho. Y así se escribió el libro. En nuestra primera reunión me dijo, ¿tienes alguna preocupación sobre hacer esto? Y le dije, sí. Le dije, tengo miedo. Me dijo, ¿de qué tienes miedo? Le dije, tengo miedo de perder a todos mis amigos. Y me dijo, ah, sí, lo harás, sí. Sí, los vas a perder. Ok, bueno, gracias. Sí. Me dijo, los perderás, pero vas a tener todo este nuevo grupo de amigos que están mucho más alineados con tu forma de pensar ahora. ¿Sabes? Esos amigos ya no encajan contigo, lo cual era cierto. Y sí, perdí a la mayoría de mis amigos. Digo, hay un par de personas con las que todavía hablo, pero fue increíble lo rápido que se alejaron, ya sabes. oye, no he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero este programa es bastante parecido, en el sentido de un escenario social, especialmente viniendo de donde vengo, de Hollywood. Se ve de una forma muy diferente allá, aunque todavía les fascina la idea y, por supuesto, también les fascinan los números de audiencia del programa. Y lo que estamos haciendo
Dicen cómo, qué está pasando, cómo está pasando eso. ¿Cómo está pasando? Tengo que preguntarte, Elizabeth, porque me gusta preguntarle esto a todos los que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Todavía le tienes miedo a morir? Ay, Y si Dios, no, no. ok, entonces respondiste eso bastante rápido. ¿Qué consejo le darías a alguien que nos está viendo ahora mismo, que esté pasando por el proceso de morir, o viendo a un ser querido que está muriendo, o a alguien que acaba de fallecer? Sabes, voy de voluntaria a un hospicio, porque esto es muy reconfortante. Sí, Es tan reconfortante saber que solo porque tu cuerpo muere, tú no te has ido. cierto. No te has ido. La conciencia sobrevive a la muerte. Eso lo sé. Me pasó a mí. Puedo decir que estar donde estaba, en ese jardín, eso era el hogar. Esto no lo es. Este es un lugar muy temporal al que venimos para hacer avanzar nuestras almas. Venimos a este lugar temporal, a avanzar y a lograr el crecimiento de nuestras almas. Y después de eso podemos regresar a casa. Ese es el verdadero hogar. No es que me quiera morir, para nada. No digo que desee morir, pero no estoy ni un poquito preocupada por el lugar al que iré cuando muera. Yo lo he visto y es realmente bueno. Es muy, muy bueno. No puedo. Sé que algunas personas tienen malas experiencias, Sí, cosas sí, tipo las he oído. infernales, pero la verdad es que no sé nada de eso. Yo no sé. No hay nada que temer. Le tengo miedo al dolor. No quiero una muerte larga, prolongada y dolorosa. El rayo fue rápido. Ya sabes. Como debe ser. Sí, lo es. Pero en cuanto a morir, en sí, no. Cero miedo, absolutamente ninguno. Y Sí, eso es. Sí, claro. Bueno, pues te voy a hacer las preguntas que les hago a todos. Mm, ¿Cómo definirías tú una vida verdaderamente plena? lo estoy haciendo, lo hago ahora mismo. Ser capaz de alcanzar las metas que te propusiste antes de esta vida. Y sé que lo estoy haciendo. Sí, solo necesitaba un empujoncito. Ese fue un tremendo empujón. Sí. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y hablar con la pequeña Elizabeth, ¿qué consejo le darías? Suéltalo, suelta el paraguas. No uses paraguas. Solo mójate. No, en serio, yo le diría. Me pasó algo muy malo, algo terrible. No la SM, sino otra cosa. Cuando tenía 6 años, fui violada. Si No sabes pudiera cuánto lo volver en el siento. tiempo y hablar con mi yo de entonces, se lo diría sin pensarlo 2 veces. Aléjate de esa persona. Era una niñera que teníamos. Así que, díselo a tus padres. Nunca se los dije hasta que fui adulta, así que tal vez algo sobre eso. Pero también, cuando conozcas a Jeff Kripal, se supone que eso debe pasar. Eso, Justo. así que está bien. Se supone que eso debe pasar. ¿Sabes? Es curioso. Tuve. Fue la noche antes de la fecha límite en que teníamos que entregar el manuscrito a la editorial y lo habíamos enviado. Esa noche me fui a la cama y soñé que estaba parada en una esquina. Era la esquina de Lincoln y la Quinta. Vi los letreros de las calles y había un edificio de ladrillo rojo al otro lado de la calle y tenía una M grande y estaba ahí parada hablando con Jeff Kripal y otro hombre que no conocía. Pero su nombre era Courtney, y pensé, qué raro. Así que cuando desperté, no sé, a las 5, no, era la 1 de la mañana. Me desperté y le envié un correo a Jeff. Él agradece que no le llamé, pero sí le envié un correo y le dije, oye, tuve este sueño y quiero saber si tal vez tuviste el mismo sueño. Y él se despertó como a las 5 y vio el correo y respondió y dijo, no, no lo tuve. Dijo, pero déjame contarte sobre ese sueño. Dijo, la esquina de Lincoln y la Quinta es una esquina en Hebron, Nebraska,
donde yo crecí. Él, o sea, Jeff, y al otro lado de la calle está el Teatro Majestic, esa M grande, en un edificio de ladrillo rojo. Es un edificio de ladrillo rojo. Corny era mi abuelo. Dios. Se llamaba. Él, su nombre era Cornelius. Y todos le decían Corny y... Justo. Ah, ok. Entonces Jeff le reenvió mi correo a un amigo suyo llamado Eric Wargo. ¿Conoces a Eric Wargo? Eric Wargo escribió un libro llamado Time Loops y tiene una teoría sobre el tiempo y cómo funciona. Y Eric respondió y dijo, esta es la cosa, Jeff. Dijo, creo que tú y Elizabeth probablemente planearon esto desde antes. ¿Sabes? Este fue un evento planeado. ¿Qué? Y sabes, tal vez lo fue. Y esta soy yo. Eric no dijo esto, pero yo digo, ¿sabes? Ahí estamos, ¿sabes? En el cielo. Y Jeff dijo, bueno, tal vez deberíamos volver y escribir un libro sobre experiencias cercanas a la muerte. Y yo digo, pido no ser la que reciba el rayo. Yo seré la investigadora. A ti que te caiga el rayo. Pero no es así como funciona. Pero bueno, Eric piensa que teníamos este acuerdo de volver y hacer esto. Así Lo que, que tiene, quién sabe. lo que tiene todo el sentido del mundo para mí. Y ese es el consejo que le daría a mi yo más joven. Justo. Una respuesta larga. Sí. ¿Cuál sería tu definición de Dios o la fuente? ¿Cómo defino a Dios o la fuente? Dios es la cúspide, el ápice, el espíritu, que corre a través de todos nosotros. Es el unificador. Él es lo que une todo, toda la humanidad. Y más allá de la humanidad. ¿Y qué es el amor para ti? Lo que sentí en el jardín. Sí, amo mucho a la gente aquí, pero eso que me pasó, eso es completamente diferente. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Es una escuela, aquí aprendemos lecciones. El propósito es avanzar el conocimiento que nuestras almas poseen para que podamos seguir y ascender y convertirnos en guías espirituales, tal vez, y tal vez no tener que volver aquí. Digo, no es divertido estar aquí. Esto es difícil. Todos merecemos un premio por aceptar venir a hacer esto. Es doloroso, pero creo que llegas a cierto punto y ya no tienes que hacer esto. Ok. ¿Dónde puede la gente encontrar más sobre ti y el trabajo que haces para despertar al planeta? Mi página web, elizabethcron.com. Y ahí también pueden conseguir tus libros. Sí, o en Amazon. Pero sí, está todo en la página web. Pondré ese enlace en las notas del programa y ¿tienes algún mensaje final para la audiencia? Solo, siempre. Me encantaría que la gente se fuera sabiendo que no hay nada que temer de la muerte, nada que temer. Y que a donde vas es a casa. El hogar es un buen lugar, es un buen lugar y es un lugar amoroso. Y eso es con lo que me encantaría que la gente se fuera de aquí. Elizabeth, ha sido un placer adentrarme en este tema contigo y tu increíble historia y viaje. Te agradezco a ti y todo lo que estás haciendo para ayudar a despertar a este planeta, así que gracias de nuevo por venir al programa. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los videos de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.